¿Sabías que existe un pueblo francés donde el tiempo se detuvo en 1944? El 10 de junio, soldados nazis rodearon Oradour-sur-Glane, un pueblo tranquilo. 642 civiles inocentes dijeron que buscaban armas. Separaron a los hombres de las mujeres y niños. Los hombres fueron encerrados en graneros y fusilados. Pero lo peor estaba por venir. 247 mujeres y 205 niños fueron llevados a la iglesia del pueblo. Las puertas se cerraron. Entonces prendieron fuego al edificio. Los gritos se escuchaban por todo el pueblo. Cualquiera que trataba de escapar de las llamas era baleado. Solo una mujer sobrevivió. Se escondió detrás del altar mientras otros ardían vivos a su alrededor. El pueblo fue abandonado exactamente como quedó después de la masacre. Bicicletas derretidas, agujeros de bala, ruinas carbonizadas. Hoy sigue siendo un memorial permanente de una de las atrocidades más horribles de la Segunda Guerra Mundial. Un recordatorio silencioso de la maldad humana.